que Sauder Perú en la actualidad. Producen más, saque la cuenta y vea cuánto exportan, cuánta mano de obra dan sin depredar ningún tipo de recurso natural. ¿O me estoy equivocando? Saquemos la cuenta y nos vamos a dar con la grata realidad que la agricultura bien llevada sí da. Y es lo que quería Juan Velasco Alvarado, ¿no? Hace más de 50 años ese hombre quería, 10.000 hectáreas, 20.000, 30.000 hectáreas de la yarada a nivel nacional, que siembren productos autosostenibles. Esto es lo que se quedó. Como todos hemos visto, a Velasco Alvarado, la CIA y la oligarquía nacional lo mataron. Lo mataron, lo infectaron con un virus incurable y lo mataron. Porque a esa clase de líderes, a esa clase de personas como a Villa, como a Francisco Villa, como a Zapata en México, tienen que matarlos. No pueden existir. Así ya no estén en el gobierno. Tienen que matarlos. Y eso es lo que ha ocurrido. ¿Usted qué cree? ¿Que es casualidad que se haya muerto Velasco? No es casualidad. A ese hombre lo mataron. Como mataron a Francisco Villa, como mataron a Emiliano Zapata en México. Porque eran líderes natos. Donde estén, estaban generando. Y nos entregaron a un felón como Morales Bermúdez, que entregó el gobierno a una pseudo democracia que es la que vivimos, que fue a caer pues en manos de Fujimori, después del gobierno de Belaúnde y el desastre de García Pérez en su primer gobierno, fuimos a caer a Radio Caplina. Y el resultado es el que vivimos ahora, ¿no? Nos hicieron un país netamente minero, absolutamente minero. Fujimori cerró el Banco Agrario y liquidó la agricultura a nivel nacional. ¿O nos estamos equivocando? Liquidó el modelo agrícola, si queremos hablar técnicamente, que ya estaba iniciado, bueno, gracias a Dios, con bases sólidas aquí en Tacna, al menos en Los Palos, en La Yarada y en Magoyo. El proceso demoraba 15, 20 años, pero este es el fruto. Lo mismo que ha demorado la empresa Sauder en desarrollar su proceso. Pero ¿cuál es la diferencia entre el proceso de Sauder y el proceso de La Yarada y Magoyo, Los Palos? El proceso pues la diferencia es abismal, ¿no? Hay cerros de altitud de diferencia. Porque mientras que el resultado de Sauder es que se lleva la plata y se lleva el mineral ahora sin que nadie los controle, pero nos deja pues Quebrada Honda como espejo de su ejercicio de trabajo. Nos deja una provincia de Candarave totalmente seca, escuálida, totalmente seca, entregada al desierto, contaminada. Eso nos deja Sauder. Y usted me dirá por qué es abismal la diferencia con la agricultura que se practica en el Valle Bajo de Tacna. Porque es abismal. Hay todo un nevado del Huascarán de diferencia. ¿Sabe por qué? Porque el resultado de La Yarada pues es óptimo, ¿no? Es totalmente óptimo. No hay ningún espejo de contaminación. Se hace una actividad económica saludable. Y en estos momentos son el sostén de la mano de obra en la región de Tacna.
No me van a decir que la mano de obra está en el gobierno regional o que Sauder es el sostén de la mano de obra, ¿no? No, la mano de obra está abajo, donde diariamente pues se ejecuta una mano de obra por lo menos de unas 400 o 500 personas diariamente. Entonces, esa es la diferencia. Hay depredación, de recursos naturales aquí abajo en el Valle Bajo. No hay ningún tipo de depredación. ¿Se ha quedado seco algún otro valle? No. No, definitivamente no. Y yo me atrevo a decir en ese momento, ¿quién produce más? El Valle Seco, el Valle Bajo de Tacna. Produce más que la minera. Produce 2 veces más en mano de obra, produce más en economía. Si le sacamos cuánto gana un agricultor con 5 hectáreas en la yarada, lógicamente que gana mucho más que el ejercicio minero. Esa es la diferencia. Y la contaminación, ni hablar, ¿no? La contaminación viene de allá, desde Toquepala, no va desde Tacna. Esas son las grandes diferencias que en Tacna tenemos que analizar, porque se vienen tiempos muy crudos, ¿no? Estamos quebrados económicamente porque ha bajado los minerales, porque somos un país minero, pero si hubiéramos seguido el modelo de Velasco, seríamos un país autosostenible en este momento, con nuestras exportaciones agrícolas. Pero se encargaron pues de decir que la reforma agropecuaria, la reforma agraria no servía para nada, y se encargaron de hacer toda una campaña de establecer que el campesino peruano es flojo, es vago. Se encargaron de toda una parafernaria de bajarse la reforma agraria y los que esa gente de antes hizo. ¿Para qué? Para justificar la entrega de nuestros recursos naturales a 4 o 5 empresas a nivel nacional. Sí, si usted baja la yarada, usted va a encontrar a más de 500 agricultores que son propietarios, cada uno de su parcela, que tienen vida propia. Pero usted va a Sauder y usted encuentra solo un propietario de un montón de extensión de terrenos. Esa es la diferencia, que en el caso de Sauder solo se beneficia una persona, el dueño de Sauder. En el caso de la yarada se benefician 500 personas, los dueños de la yarada. Esas son las diferencias, señores. Y ahora estamos quebrados. Ahora tenemos que pagar las consecuencias de ser un país minero, a que solo se ha encargado de vender sus materias primas y de no industrializar absolutamente nada, porque no industrializamos ni siquiera un pedazo de cobre. Todos se los llevan y lo compramos del extranjero, compramos nuestro mismo cobre, pero ya industrializado. Ese es el ser un país minero, el ser un país, un gobierno vago, que solo se ha dedicado ya a entregar grandes extensiones de terreno por una miseria de plata. Vean las diferencias, Candarave y Locumba. Vean las diferencias. En Candarave y en Locumba es el gobierno el que ha instalado mesas de diálogo. La pregunta del millón es: ¿por qué a Candarave se le aprueba 200 millones de soles en 10 años y por qué a Locumba le hacen una propuesta de 1.360 millones en 10 años? ¿Cuál es la diferencia? Si la provincia de Candarave es la que se está quedando seca, la provincia de Candarave es la que entrega el agua para que el concentrado de cobre se pueda moler y se produzca el cobre. Entonces, ¿cuál es la lógica? ¿Por qué a uno le das como al perro y al otro le das muy bien o no muy bien, regularmente? ¿Por qué esas diferencias? Si en las dos el árbitro era el mismo, el gobierno, el Estado.
¿Por qué el árbitro se la dio más para la empresa en Candarave en detrimento de mis pobres paisanos, ¿no? De mi pobre gente de Candarave, de aquella gente que no puede hablar, de aquella gente, de aquellos niños que están naciendo en Candarave con unos padres que creen que los entregan a una tierra con futuro y no saben que ya no hay futuro ya. ¿Por qué esa diferencia? Porque tenemos un gobierno ocioso, ¿no? Lamentablemente funcionarios que ha colocado el gobierno de Ollanta, totalmente negociadores entregados a la empresa minera para que hagan ese escándalo, ¿no? Porque es un escándalo. De 200 millones a 1.360 millones, ¿qué le da Locumba a Sauder? Nada, absolutamente nada. Sin agua, Toquepala no es nada. ¿De dónde viene el agua para Locumba? Viene de Candarave. ¿A quién deberían dar más? A Candarave, pero le han dado mucho menos. ¿Quién tiene más adelanto, Locumba o Candarave? Locumba. Tiene pistas asfaltadas, tiene agua, luz, desagüe, y Candarave, a las justas en algunas calles hay desagüe y agua potable. Esas son las diferencias que nos deja el ser un país minero. Un país minero. Pero para colmo de males somos un mal país minero, porque país minero es Chile. País minero es Brasil, que acaba de entregarle pues todas las regalías mineras al sector educación. Ese es país minero. País minero es Chile, que con el producto del canon compra armas para defenderse e invadir a sus vecinos. Ese es país minero. Nosotros somos un pseudo país minero que encima ni cobramos canon a las empresas mineras, porque del impuesto a la renta nos descuentan lo que dicen canon. Se llama pseudocanon. Canon mentiroso. No somos un país minero, somos un mal país minero. Por eso, si fuéramos un buen país minero, no tendríamos por qué caer en esta crisis. Pero como somos un mal país minero, vamos a caer. Y el dólar se está disparando en estos momentos a 3 soles. ¿Por qué? Porque somos un mal país minero. El ministro Castillo está pidiendo al Banco Central de Reserva que regule el dólar en estos momentos. Está pidiendo al Banco Central de Reserva que salga a regular el mercado cambiario, que no suba, que no permita la sobrevaloración del dólar. Pero eso es a costillas de nuestra plata, de que el Banco Central de Reserva inunde de soles el mercado, recoja los soles del mercado, para que no haya liquidez de comprar dólares. Vamos a ver qué pasa, pero les he querido hacer esta reseña porque aquí hemos tenido buenos gobernantes, pero los hemos tratado. Hemos tenido buenas personas, pero las hemos tratado, las hemos minusqueado. Tenemos todavía buenos gobernantes, algunos en Tacna, pero les damos como a bombo de sicuri diariamente y les quitamos toda la voluntad de que quieran gobernar técnicamente una región. De gobernar técnicamente el país nos falta mucho. Yo lo siento mucho por el presidente Ollanta, pero le falta mucho al presidente Ollanta para gobernar este país. De buenas intenciones está hecho el paraíso, pero estamos en un mundo real que no es un paraíso. Y todos ustedes y yo lo sabemos y lo conocemos. 2:29 minutos. Me voy a la pausa comercial, estacionaria, y bueno, luego retorno con más aquí en el programa. Adelante, controles. Están escuchando la